de vida independiente a partir del pronunciamiento de las leyes de la Florida del 25 de agosto de 1825. El tema es que esto tampoco es una cuestión que se haya admitido pacíficamente. Hay puntos de vista, hay quien dice que la fecha adecuada es el 18 de julio de 1830, cosa que les confieso no me parece ni absurda ni disparatada, es una posición que se puede sostener seriamente. También es verdad que esto yo alguna vez tuve oportunidad de decirlo. Si hace 200 años celebramos en las escuelas, en los eventos públicos, celebramos el 25 de agosto como la fecha de la independencia, tampoco tiene mucho sentido andar cambiando, ¿no? De cualquier manera, lo que pasó, pasó y bueno, y la realidad es que tenemos un Estado constituido con más o menos episodios felices y de los otros. Eh, hay quien menciona agosto, creo, de 1828, que es la fecha de la Convención Preliminar de Paz que terminó con ese enfrentamiento entre las provincias argentinas y el Imperio de Brasil por la provincia oriental o la provincia cisplatina, según cómo la llamara cada uno. De cualquier manera, uno puede decir, bueno, es muy interesante, estamos en medio de una cosa bueno, la realidad es la que es. O sea, sí hay un Estado constituido, podremos decir tiene 200 años o tiene 198, no importa, esencialmente lo que importa es lo que pasó después, ¿no? El Estado uruguayo, incorporando además personas que venían de Europa, de Italia, de España, del norte de Europa, hoy por hoy de Venezuela, de Cuba, o sea, de países centroamericanos que de alguna manera se han ocupado de expulsar a una parte de la población que ha salido a buscar mejores destinos por otro lado. Bien. Entonces, lo primero de lo que interesa hablar es qué es el Estado, ¿no? Vamos a hablar del Estado, bueno, magnífico, ¿qué es el Estado? Y acá hay diferentes miradas sobre lo que es el Estado. Eh, uno mismo ha tratado a veces de reflexionar sobre esto y de alguna manera vamos a compartir las conclusiones o las impresiones que tuvimos cuando nos planteábamos este tema, y arrancamos por la idea, concepto del Estado, o sea, ¿qué es el Estado? Acá hay dos preguntas, ¿no? En realidad, ¿qué es el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? Eh, entonces, bueno, vamos a arrancar por ahí. Después vamos a hablar de los elementos del Estado, o sea, población, territorio, en fin, cómo se ubica la estructura del Estado que tiene que ver con la organización territorial del Estado. O sea, tenemos estados unitarios, nosotros pretendemos ser un Estado unitario. Tenemos estados federales que tienen un gran nivel de descentralización. Entonces, ejemplo de esto, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, la República Federal de Alemania, por ejemplo, Suiza incluso. En fin. Entonces ahí vamos a analizar la descentralización sobre una base territorial, ¿no? Nosotros podemos definirnos como un Estado unitario en principio, pero con un grado relevante de descentralización. Y acá hay otra cosa sobre la que vamos a hablar. Descentralización territorial, entonces hablaremos de los departamentos, descentralización por servicios y hablaremos de determinadas organizaciones que nos hemos dado en nuestra vida institucional, empresas, por ejemplo, estatales, que son entes autónomos, servicios descentralizados, vamos a ver qué es una cosa y qué es la otra,
Bueno, después hablaremos de teoría del órgano, qué son los órganos, fuera de ser un instrumento musical, ¿no? ¿Qué son los órganos en materia de derecho público? Para ir avanzando, para ir adelantando, digamos que son aquella parte de una persona jurídica, para no hablar solo del Estado, el Estado también es una persona jurídica, que expresan, a través de las cuales se expresa la voluntad atribuible a esa persona jurídica. O sea, el directorio de una sociedad anónima, por ejemplo, el consejo directivo de una asociación civil, una asociación deportiva, digamos, o de otro tipo, ¿no? En fin, ¿quién puede hablar en nombre de la Pelufo Higgins, por ejemplo? ¿O quién puede hablar en nombre del Club Nacional de Fútbol, por ejemplo, ¿no? O del Club Atlético Peñarol para que nadie me diga que soy sectario. Que en realidad, no, si soy sectario no lo voy a hacer en función de preferencias deportivas, no, no es una cosa que me quite el sueño. Eh, y bueno, y dentro del Estado, ¿quién representa al Estado? ¿Quién habla en función del Estado? ¿Quién emite la voluntad del Estado? O sea, tenemos allí los gobernantes, presidente, ministros, en fin, También tenemos gobierno departamental, que es lo que vamos a analizar cuando hablemos de la realidad de los departamentos, ¿no? Que arrancamos con 9 y hoy somos 19. Em, bueno, vamos a hablar de sistemas orgánicos, o sea, sistemas jerarquizados, sistemas descentralizados. Un poco esto se traduce en lo que hemos estado comentando. Y después, cometidos del Estado, o sea, qué cosas hace el Estado. Mantener el orden y la seguridad, impartir justicia, regular la vida de sus habitantes. Entonces ahí tenemos el papel del poder legislativo, por ejemplo. Eh, este, Está sonando el timbre, a ver, un segundito. Ya estamos de vuelta. Estábamos hablando de los cometidos del Estado, o sea, las actividades que el Estado desempeña, funciones del Estado, que es el punto siguiente. Funciones del Estado son mecanismos, procedimientos, vías por las cuales el Estado hace las cosas que hace. Y vamos a terminar este tramo hablando del Estado de Derecho, ¿no? Que es un poco el gran objetivo, el gran tema de este curso. O sea, yo creo que hemos hablado de Estado de Derecho al principio, y seguiremos hablando de Estado de Derecho hasta que terminemos con el curso, pero ahí hay una, este, una específica, eh, digamos, descripción de lo que es el Estado de Derecho. Solución que es la que nosotros hemos adoptado, ¿no? O sea, no nos preciamos de ser un Estado de Derecho o Estado constitucional de Derecho. Lamentablemente en muchos países de este planeta esto no funciona como debiera funcionar, ¿no? Aunque teóricamente tengan normas constitucionales y eso, ¿no? Acá un poco aparece aquello que decía Levenstein, ¿no? Constituciones normativas, nominales y semánticas, ¿no? Normativa es la que funciona más o menos adecuadamente, nominal la que tiene vocación de funcionar bien, pero no funciona por razones sociales, un gran índice de pobreza, un gran índice de analfabetismo, ¿no? Entonces ahí es un poco difícil que las cosas funcionen como es debida. Y las semánticas que son mentiras, ¿no? Son una especie de cortina
de humo para tratar de justificar, tenemos normas constitucionales, sí, las tenemos, pero se aplican poco, digamos, no se aplican. Bien, entonces, hecho esta especie de esquema, concepto de Estado, vayamos a esto, a ver si consigo compartir. Ahí está. Eh, concepto de esto. Bueno, desde el principio, a ver ahí creo que se ve un poco mejor, ¿no? Sí, Bueno, pero eh, listo. aquí hay una, una primera aproximación al tema, y es plantearnos y contestarnos, si es que somos capaces, ¿desde cuándo tenemos Estado? ¿Desde cuándo existe el Estado? Eh, aquí, ¿por qué digo esto? Porque hay quien ha dicho, bueno, Estado, cada vez que hay una sociedad organizada y hay poder y hay alguien, hay gobernantes y gobernados, por ejemplo, entonces ahí ya tenemos un Estado. En cambio, hay quien ha dicho, no, no, pero por ejemplo, en el mundo occidental, en Europa y de Europa hacia nuestro continente, el Estado aparece, diríamos, en el siglo XVII, ¿no? De la mano de algunas manifestaciones de jefe de Estado, de monarcas, que se inclinaban por una mirada absolutista de lo que es el Estado, ¿no? O sea, aquello de Luis XIV que le atribuyen a haber dicho el Estado soy yo, por ejemplo. Entonces, Luis XIV que emerge como una autoridad suprema, ¿no? Es el soberano es el que más manda, ¿no? Este, tenía teóricos, hubo teóricos que de alguna manera justificaban el papel de esa clase de gobernante, digamos, ¿no? Eh, por otro lado, hay la otra posición, que de alguna manera ya la comenté, la idea de que, bueno, el Estado, había organizaciones preestatales, ¿no? Por ejemplo, las ciudades-estado griego, en Italia, ¿no? Antes del Imperio Romano, que el imperio es otra cosa, por ejemplo, también se ha dicho, el imperio comprende a distintos integrantes diferenciados, y entonces eso ya supone una explicación distinta, ¿no? Bueno, siglo XV, antes todavía. Y acá aparece consolidándose, por ejemplo, enfrentado con otro tipo de institución. Por ejemplo, los llamados parlamentos medievales, que eran tribunales en realidad, que también eran una especie de fuente de poder o de centro de poder, y ahí emerge una autoridad diciendo, no, esperen un poquito, el que manda soy yo, ¿no? Incluso ahí hay episodios históricos, por ejemplo, 1215, la Carta Magna en Gran Bretaña, le arrancan los nobles al rey Juan, conocido como Juan sin tierra, o sea, lo cual denota cierta debilidad de ser rey. Eh, Le dicen, bueno, a ver, está bien, vos sos el rey, pero nosotros todos juntos somos más, ¿no? Tenemos otro poder. Y ahí de alguna manera empieza a emerger la organización institucional inglesa, con un parlamento que tiene importantes potestades. Eh, Hay un enfrentamiento en algún momento con la iglesia predominante, e incluso esto deriva en la creación de otras iglesias alternativas, ¿no? O sea, toda el surgimiento de las corrientes protestantes en Alemania, en Inglaterra, ¿no? En Suiza.
que de alguna manera están vinculadas a también un fenómeno de poder. O sea, son, a ver, organizaciones sociales emergentes que pretenden, digamos, manejar todo el tema espiritual que importa, que en ese momento importaba mucho, ¿no? Que hoy por hoy también importa en algunos países, no tanto en nuestro medio. Dicen que somos el país más laico del mundo, por un lado, y por otro lado, también dicen, hay ahí una encuesta, una estadística que dice que un 50 y pico % de la población manifiesta no tener religión, ¿no? No tener ninguna. Dentro de los cuales hay gente, yo creo que debe haber una fuerza, una entidad, o sea, no creo, pero tampoco me desprendo del todo de la concepción creyente. Sí, adelante, yo mira, eh, Martínez. adelante, adelante. Aumento de... Soy de Yacaré solo para los Japón de España. Así que bueno. Eh, Aumento de tomar el poder del rey me parece siempre muy curiosa la historia del hermano de Napoleón Bonaparte, conocido mejor como Pepe Botella, cómo tomó el poder del rey ahí Pero en usted me España. dice, a ver, el hermano de Napoleón, ¿cuál? José Bonaparte, Claro, más conocido como Pepe el que fue rey Botella. de España. Sí, O sea, como- Napoleón lo puso al frente de España, lo cual generó todo un enfrentamiento, ¿no? sí, los Digamos, métodos fueron muy cuestionados. no, ni hablar, por supuesto, ¿no? Pero ahí él estaba un poco en la capital y después en otro lado aparecen las juntas, eso de alguna manera influye en América, ¿no? Eso influye en Argentina en primer lugar, después acá mismo el papel, había una organización, digamos, preestatal, pero ese proceso termina con el planteo de la independencia de los países que habían sido colonias de España, digamos, o también en cierta mirada, estados independientes. Se hablaba de los reinos de Indias, ¿no? Que éramos nosotros y los demás. Entonces el rey de España era en realidad rey de España y de las Indias, o sea, jefe de estado de otros estados que estaban del otro lado del océano a, a mucho tiempo de traslado, porque no había aviones, se trasladaban en carabela, ¿no? Y eso llevaba tiempo, naturalmente. Pero bueno, vamos a tener ocasión de comentar un poco estos procesos. Eh, el mayo argentino, por un lado, la reacción desde este lado, la posición de Montevideo, que era pueblito, ¿no? Vamos a entendernos, pero también Montevideo, que es leal a España, en principio, y después el tema de la independencia, empezando por Artigas y siguiendo por lo que vino después, ¿no? Desembarco de los 33 también estamos conmemorando los 200 años, ahora el 19 de abril, estamos en 10 días prácticamente, hoy es 9 sí, sí, en 10 días. Em, el abrazo del Monzón, el avance, las dos batallas que de alguna manera definieron esto, después la conquista de las misiones por Rivera, que también influyó, y la Convención Preliminar de Paz, después de esto, o sea, la independencia de Brasil era de 1825. Esto otro fue de 1828. Pero bueno, ese proceso histórico que arrancó ahí y que sigue hasta el día de hoy con sus episodios felices y con sus episodios infelices, que también los hubo, ¿no? Bueno, acá, entonces, bueno, hay ahí.
yo diría, y no, no quiero que nadie se sienta molesto por esto que voy a decir, pero de alguna manera el protestantismo aparece, que es una reacción contra la Iglesia católica y contra los papas y eso, aparece como una manifestación que le viene bien a determinados señores feudales, a determinados nobles que ejercían poder sobre un espacio determinado. Eh, entonces, yo que en Alemania, ¿no? Lutero se manda sus expresiones, su discrepancia. Había sido un sacerdote, pero que bueno, después se casó con una monja, ¿no? Eliminando el tema del celibato, pasándole por arriba. Bueno, Calvino, el rey Enrique VIII en Inglaterra, allí porque la iglesia no le aceptaba la disolución del matrimonio, entonces dijo, bueno, voy a hacer una especie de catolicismo 2, o sea, una religión independiente que tiene muchas cosas en común con la tradición católica, ¿no? Que es la iglesia anglicana, de la que nosotros tenemos allí como expresión con el templo inglés, allí en la Rambla de Ciudad Vieja, que fue, si la información que tengo no es equivocada, el primer templo anglicano en el hemisferio sur prácticamente, ¿no? Y bueno, lo recibimos como eh, con respeto, con tolerancia, sin problema, ¿no? Como en realidad correspondía ser. Bueno. También el enfrentamiento contra los aristócratas que pretendían ejercer el poder, ¿no? Entonces, a Juan sin tierra no le fue demasiado bien, le metieron la Carta Magna que de alguna manera limitaba sus potestades. Pero en otros lados aparece esto, ¿no? O sea, el noble los nobles que pretenden cierto grado de poder y de autonomía, y el monarca que le dice, a ver, calladitos, acá mando yo, ¿no? Todo el tema de Versalles en Francia, de alguna manera, era un poco esto, o sea, los tenía entretenidos. El rey, que se sentía identificado con el Estado, los tenía entretenidos, los organizaba fiestas, yo qué sé, el encuentro con las favoritas, ese tipo de cosas para que no embromaran en otro plano, ¿no? Bueno, hay un elemento que me parece que es definitorio del concepto de Estado, que es el papel de la burocracia. O sea, los funcionarios. Eh, la burocracia tiene, por un lado, un conjunto de personas que cumplen tareas en favor del Estado, que además es su medio de sustento, cobran un sueldo del Estado. A ver, yo fui funcionario público por mucho tiempo, como asesor, como técnico, ¿no? Y sigo siéndolo acá, por ejemplo, ¿no? O sea, esto también es una expresión de la función pública, o sea, como docente de la Universidad de la República, que es un organismo, es un ente autónomo educativo, también soy funcionario público, ¿no? Entonces, a ver, sin los docentes la universidad no funciona, por un lado. Sin, no sé, digamos, sin policía no mantenemos el orden, sin jueces no impartimos justicia. De manera que ahí hay un cúmulo de personas que dependen del Estado y que además van generando una especie de Profe, ideología. No, sí, alguien disculpe dijo, que lo moleste. no, no me molesta, adelante. Voy a abandonar un poco la clase porque tengo que entrar a sacarme el carnet. Le digo por las No, dudas está porque voy a bien, salir no por hay un ningún rato, ¿tal? problema, no hay problema. Disculpe. No, por favor. No me tienen que pedir permiso, o sea, el que se quiera ir se puede ir sin problema.
Bueno, no, estábamos diciendo el papel de la burocracia. O sea, el burócrata, dicho esto con el mayor de los respetos, no es peyorativo para nadie, es el que vive del Estado, o sea, recibe un salario por las cosas que hace, y por otro lado, el que permite que el Estado se sostenga. O sea, sin funcionarios no hay Estado, que es un poco la idea que yo pretendía transmitir. Eh, bueno, acá hay una definición que hace Maquiavelo: reino autónomo y secular que actúa según una moral propia, la razón del Estado, ¿no? Este, a Maquiavelo le atribuyen aquello de que el fin justifica los medios, pero en realidad no lo decía por mal tipo, lo decía porque consideraba que había una razón del Estado, una moral propia del Estado, y que eso habilita que el Estado cometa, tenga determinadas conductas, ¿no? Que en términos generales quizás a los particulares no se les permitiría del mismo modo. Sí, Mariana, adelante, Mariana Fernández. Buenos días, profesor. Buen día. Ay, si usted me permite, yo leí Corseñac y lo puedo contradecir en algo. Usted recién dijo, sin Estado no hay funcionario. ¿No sería al revés? Sin personas, territorio, no habría No. Estado. No, a ver, perdón. No, claro, las dos cosas, ¿no? Si no hay Estado, no hay Corseñac dice que el funcionarios. Y Estado es si no un hay conjunto funcionarios, no de... hay Estado. No. Claro, Corseñac dice, Eso fue lo que quise decir. De repente me mezclé un poco, ¿no? No, claro, sin funcionarios no hay Estado. claro, Acá fíjense, ca- fíjense un comentario sobre eso, ¿no? Estos monarcas absolutos, ¿no? Que pretendían encarnar el Estado, Luis XIV es quizás el ejemplo más nítido, eh, empiezan a contar con el apoyo, con el concurso de gente que, por ejemplo, sale a cobrar impuestos, ¿no? Los cobradores de impuestos, que muchas veces emergían de la burguesía, no eran nobles, ¿no? Después, bueno, las cosas se van mezclando, el burgués que, digamos, saca la cabeza y le va bien, termina aspirando a que le den un título nobiliario, entonces al final se lo dan. Todo esto es comprensible, puede suceder y ha sucedido, de hecho ha sucedido. No, no, estamos de acuerdo. Sin funcionarios no hay Estado. O sea, vuelvo al ejemplo. Si no me tienen a mí o alguno como yo para dar clase, entonces no hay quien dé la clase. claro, Por claro, ejemplo, muchas ¿no? gracias. Y Si disculpe, no tengo una policía organizada, entonces, bueno, yo qué sé, no estaríamos en una especie de anarquía, que es la supresión del Estado, ¿no? Doctrinariamente, no debería haber Estado. Bueno, no sé si. Ahora vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos de gente que sostiene, bueno, ¿para qué hay que crear el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? Pregunta que nos podemos hacer. Bueno, alguien podrá decir para que nos pague los sueldos. No es fácil sobrevivir con un sueldo docente. Uno que hace la docencia porque tiene vocación, porque le gusta, ¿no? Pero no, estamos de acuerdo. Tiene que haber, eh, a ver, si hay que cobrar impuestos, alguien los tiene que cobrar. No va a ir el emperador o el rey a cobrarlos en persona. Manda alguien que lo haga en su nombre, ¿no? Después están los posibles abusos también que pueden aparecer, ¿no? Bueno, Maquiavelo había sido desplazado, pretendía jugar un espacio, un lugar, y entonces escribe El Príncipe, donde hace un análisis, si se quiere, objetivo y científico de lo que es el Estado. Hay una primera explicación por allí, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Bueno, algunos rasgos para seguir hablando de esto, ¿no?
El concepto de soberanía. O sea, ¿qué quiere decir soberanía? En realidad, soberanía quiere decir poder supremo. Los soberanos eran los reyes, los emperadores, los que mandaban o en cuyo nombre se ejercía el poder, por ejemplo. Acá hay un autor citado, Baudin, Jean Baudin, eh, que de alguna manera fue un individuo que le escribió la doctrina para Luis XIV, ¿no? O sea, explicaba por qué correspondía que alguien mandara por encima de todo, ¿no? Y de alguna manera estaba definiendo la idea del Estado por allí. Había otro tipo de justificación, hubo un señor Bossuet que era obispo, ¿no? Y justificaba la presencia del Estado en las Sagradas Escrituras, o sea, en un texto religioso que justificaba a través del vínculo con la divinidad el por qué alguien manda, ¿no? En nombre de Dios, por ejemplo. Bueno. eh, Segunda cosa que allí tenemos anotada es cómo el Estado, este Estado emergente, el siglo XV, probablemente tenga menos recursos que el de nuestros vecinos, ¿no? O sea, por eso hay que llevarse bien con ellos, ¿no? No sea cosa que alguien se le dé por tirar la toalla y decir, bueno, ¿qué me importa? Yo tengo el poder, voy invado, ¿no? Eh, este, Después, otra mirada, ¿no? Sobre el Estado, autoridad racional legal. O sea, Max Weber, que fue uno de los padres de la sociología moderna, eh, primera mitad del siglo XX, ¿no? Decía que hay un autor que dice algo parecido, Baudin, un francés, lo dice de otra manera, pero en el fondo está apuntando a lo mismo. Dice, el Estado aparece cuando la autoridad se racionaliza, ¿no? O sea, pasa a ser una autoridad racional, legal, que se maneja de acuerdo con determinadas normas que se autoimpone y se contrapone a la autoridad tradicional, o sea, difundida en el medio. Allí habrá un cúmulo de teólogos, de sacerdotes, de algo así, que dirán, bueno, esta es la conducta que hay que seguir, y la carismática, que es la del caudillo, ¿no? El tipo con carisma, que es capaz de conducir en la paz y en la guerra, ¿no? De conducir a una determinada población que se ubica dentro de determinado territorio. Bueno, alguna precisión más. Eh, el Estado es una organización política. Política, cuando uno habla de política, habla del poder, del ejercicio del poder. Entonces, primera pregunta, ¿no? ¿Toda organización política conforma un Estado? ¿Hay política fuera del Estado? O sea, digamos, supongamos, un grupo que ejerce el poder, una organización mafiosa. ¿Podemos hablar de una política allí? Bueno, el problema son preguntas que quizás no tengan respuestas claras, ¿no? Hay política fuera del Estado. Por ejemplo, las organizaciones preliminares, anteriores al siglo XV, XVI, etcétera. Son estados, el imperio romano, el Sacro Imperio Germánico, ¿no? ¿Eran estados o eran otra forma de organización? La polis, ¿no? Griega, la ciudad-estado
romana. Eh, Uno puede decir, a ver, hay elementos homólogos, ¿no? O sea, hay las autoridades en Atenas, en Esparta, en fin. ¿Eso era un estado? ¿No era un estado? ¿O era un estado en ciernes, en pañales, podemos decir, que después, con el crecimiento de la población y la sofisticación de la organización de poder y eso se va transformando en en una cuestión más organizada y ahí podemos empezar a ver el surgimiento del Estado, por lo menos en sentido moderno, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia, es probable que no la haya. Eh, pero bueno, elementos del Estado, ¿no? La soberanía, que es el poder máximo. Ah, yo le decía, por allí había aparecido soberanía y yo me quedé un poco a medio camino. ¿Qué quiere decir soberanía? Dijimos poder supremo. Esto se traduce en dos tipos de fenómenos, ¿no? La presencia de un soberano, que es una autoridad máxima. Esto también evoluciona hasta llegar a la conclusión de que la soberanía radica en la nación, como dice el artículo cuarto de nuestra Constitución y alguno más, eh, que no es exactamente lo mismo que el pueblo, ¿no? La soberanía es, la nación es el conjunto de los ciudadanos, podemos decir, ¿no? El pueblo puede confundirse con la idea de población y población es todo el que esté en el territorio, sea nacional, extranjero, no importa, están todos sometidos al derecho del Estado, de esa autoridad bueno, que aparece allí ejerciendo el poder institucionalizado, podemos decir, dentro del Estado, ¿no? Entonces, soberanía también es independencia. Un Estado soberano es un Estado que no tiene otro por arriba, es un Estado independiente. Eh, Territorio, población, bueno, estos son los elementos del Estado que vamos a analizar después con un poco más de detención. El tema de la división de poder. O sea, el poder en manos de autoridades distintas, por un lado, ahí está la doctrina de la separación de poderes, aparece. Y después el poder en manos sí, del Estado, de los funcionarios estatales, de todo eso, pero también aparecen, eh, diríamos, elementos que pueden desafiar el Estado, por un lado. Por ejemplo, porque el Estado regula una determinada actividad, que es la actividad lícita, y vienen y dicen, a mí no me importa, yo, acá no hay pena de muerte, es algo la que aplico yo, porque me deben la cuota de la pasta base que me compraron, ¿no? Por ejemplo. Este, bueno, y después los grupos de interés, que pueden ser los sindicatos, por ejemplo, cuando se dice no va a haber tal actividad porque estamos protestando, porque aspiramos que desde el gobierno no nos solucionen tal temática. De alguna manera hay una especie de desafío del poder del Estado, por medio de esas medidas de protesta, de fuerza, etcétera, ¿no? Ni que hablar los grupos que desafían el Estado porque están en una actividad claramente delictiva, ¿no? Bueno, este, uno puede además agregar, por ejemplo, esto, ¿no? Que el Estado es una manera de organizar los intereses, de organizar los recursos de una sociedad determinada. Esto es una reflexión personal, ¿no? O sea, tenemos una bolsa, digamos, de recursos en la sociedad y viene el Estado y nos dice, bueno, está bien,
usted puede disponer de una cuota de estos recursos porque se lo ha ganado, porque ha trabajado, porque ha inventado un procedimiento que ha conseguido venderlo en el mercado, etcétera, ¿no? Ahora, sí, está bien, pero ¿sabe una cosa? El Estado se va a quedar con un porcentaje de lo que a usted le entra y ahí están los tributos, ¿no? El impuesto al valor agregado, cada vez que hay una transacción comercial, entonces allí se quedan con una parte, el Estado se queda con una parte, el, otras cosas, el precio de cosas que el Estado vende, ¿no? Por ejemplo, la, la- las comunicaciones en el caso de Antel, o la energía eléctrica en el caso de UTE, o el combustible en el caso de ANCAP, o sea, tienen un precio, los venden, y la gente paga por eso. Y ese es otro mecanismo de financiación del Estado. Pero bueno, ¿cómo organiza el Estado los medios, los recursos? Y dicta leyes. O sea, la ley es el mecanismo idóneo para limitar los derechos de las personas. Entonces, bueno, la ley dice que un tanto por ciento de lo que me entre mi trabajo como abogado, bueno, lo debo volcar a la DGI a título de impuesto, o un pedazo del sueldo que percibo, lo debo volcar al BPS para sostener el sistema de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, en torno a esto, uno dice cómo la historia tiene sus vueltas. ¿Cómo tiene sus vueltas? Por ejemplo, podemos hablar de un nuevo feudalismo, donde ya no es el señor feudal que tenía el castillo detrás y ofrecía protección. De repente es el presidente del directorio de una empresa transnacional, por ejemplo, ¿no? Que tiene poder, que consigue hacer cosas, que tiene influencia frente a los gobiernos, y bueno, y actúa como aquellos, jefes, feudales, aquellos, señores feudales que vendían, a ver, que le ofrecían a sus vasallos protección, por ejemplo, ¿no? Y estos de pronto no venden protección, pero venden, algo parecido. También venden comunicaciones, o consiguen colocar, determinado tipo de cuestión de camino que tiene relevancia en la vida social. Bueno, pregunta ahí, finalmente, ¿podemos hablar de la crisis del Estado? En la medida que el Estado es objeto de desafíos, en la medida en que, dentro de su propia organización y fuera de su propia organización hay quien cuestiona lo que el Estado puede hacer, uno puede decir, y bueno, son factores de debilidad. También, hay una otra propuesta a esto, ¿no? Que es la siguiente, que es, cuando hay una verdadera crisis, hay inundaciones, hay un terremoto, eh, no sé, hay una invasión, eh, por parte de otro país, entonces ahí emerge el Estado como, digamos, el gran toldo protector, ¿no? Entonces volvemos al Estado. Miramos al Estado y decimos, bueno, no, el Estado me tiene que proteger porque ya no se puede vivir de esta manera. Bueno, yo está bien, algo tengo para hacer, voy a votar al gobernante que me parece que me va a solucionar el tema, ¿no? Entonces ahí tenemos el fenómeno Bukele, por ejemplo, San Salvador. Eh, Bien, entonces, crisis o no, depende de la coyuntura, depende del momento. Este, en fin. Bueno, acá hay algunos conceptos que están cerca, que son afines. Por ejemplo, la idea de gobierno. El Estado tiene,
aparece el Estado, se da un gobierno, ¿no? Esto, de alguna manera, recuerdo lo que hablamos cuando hablábamos de la Constitución originaria, ¿no? Cuando un Estado se constituye, se dan normas constitucionales. Bueno, cuando un Estado se constituye, se dan normas constitucionales, es cierto, pero además emerge de ahí alguien que gobierna, ¿no? El líder tribal que estaba ahí, que consigue además ganarle la cueriada a los otros que están en una situación parecida, que operan un poco como aquellos señores feudales que le hicieron firmar a Juan Sin Tierra la Carta Magna, ¿no? Bueno, pasa algo parecido, ¿no? Entonces aparece un gobierno, aparece la idea del aparato administrativo, o sea, lo que dijimos sobre la burocracia, y el concepto de nación, que puede ser un concepto, diríamos, una expresión que refiere a cosas distintas, pero emparentadas. O sea, cuando hablamos de la soberanía de la nación, nos colocamos un poco en la perspectiva del juramento de la cancha de pelota cuando Luis XVI disuelve la Asamblea del Tercer Estado, ¿no? Entonces se juntan allí y se dicen, no, no nos vamos a separar hasta que le demos a Francia una constitución, como sucedió hace un par de años en Estados Unidos, ¿no? Que salió con normas constitucionales. Entonces, bueno, eso es somos los representantes de la nación. Bueno, eso es que parecido a cuando en nuestra Constitución hablamos de que la soberanía radica en la nación, ¿no? Bueno, el concepto de nación es el mismo. Ahora, nación puede ser otra cosa también. Uno puede hablar de la nación gitana, por ejemplo. Hoy estaba leyendo antes de sentarme, de empezar esta clase, una manifestación del rey de España que le reconoce el papel de los gitanos en la historia española, ¿no? Y le reconoce y parece que hay una fecha señalada y eso, ¿no? Entonces, nación puede ser también eso, puede ser un fenómeno antropológico, cultural, la nación gitana tendrá determinadas tradiciones, tendrá este, determinadas pautas lingüísticas, usarán determinado tipo de expresiones, pero bueno, también, perdón, también son españoles, reconocido por el jefe de Estado, digamos, ¿no? Así que, bueno, como verán, la cosa no es tan sencilla, digamos. Sí, yo mira, adelante. Eh, como este año, de hecho, es el año de la cultura gitana allá en España, tanto que, por ejemplo, en las instituciones educativas se Mm. va a empezar a enseñar todo el tema de la cultura gitana. Sí, sí, no, está bien, está bien. Uno puede decir que, por ejemplo, emerge una nueva nación con pautas culturales y todo eso sobre la base de los aportes que han venido en el pasado, ¿no? O sea, a ver, nosotros tenemos un importantísimo aporte español, al punto que hablamos español, por ejemplo. Tenemos el aporte de los italianos. Después tenemos el aporte de gente que vino con sus creencias, los valdenses, por ejemplo, ¿no? Muy perseguidos en su momento en Europa, en fin. Eh, Todo eso va, perdón, va conformando en buena hora, además, una determinada cultura, que muchas veces es una cultura de tolerancia, de respeto, está muy bien, digamos. Eh, Bueno, el Estado como persona jurídica, que también lo es. O sea, ¿qué es una persona jurídica? Es una persona colectiva que se compone de diversas personas, una sociedad comercial,
asociación cultural, por ejemplo, ¿no? Y finalmente el Estado, persona jurídica que tiene obligaciones, que tiene potestades, no quiero decir derechos porque de repente no nos vamos un poco ahí, que tiene potestades, que en una relación está en una situación activa, ¿no? Al punto que puede proponer, consagrar normas de conducta, ¿no? Tal conducta es delictiva y entonces será castigada de tal manera. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice el Estado a través de los órganos que pueden hacerlo, ¿no? Del Poder Legislativo, por ejemplo, en la elaboración de las leyes, que es un procedimiento que tiene su complejidad y su participación múltiple, ¿no? Porque, a ver, el Poder Ejecutivo es colegislador, tiene la posibilidad de tener iniciativa, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, promulga las leyes, o sea, le pone el cúmplase. Sin promulgación no hay ley. Claro que, por otra parte, si el Poder Ejecutivo no observa dentro de un lapso acotado de 10 días, entonces hay una promulgación tácita, o sea, la ley se tiene por aceptada y por promulgada y entonces se publicará con su numerito, en el diario oficial, etcétera. Bueno, Estado como forma de distribución impuesta de los recursos sociales, esa es un poco la reflexión que yo les decía que se vincula a algo que dijimos antes, pero a ver, yo digo lo siguiente, a ver si consigo expresarme y hacerme entender. Supongamos que los recursos de una determinada sociedad son como una especie de eh, líquido que está en un determinado recipiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien interviene, o sea, ahí hay una especie de, digamos, masa de líquido más o menos homogénea. O sea, si yo en el recipiente me fijo cuánta agua hay en este pedazo, en este rincón, diré hay tanta y en este otro habrá algo parecido y así. Ahora, cuando empieza a haber diríamos, influencia, se empieza a disponer tal cosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, vamos a disponer que tal cantidad de recursos la vamos a detraer del medio y la vamos a utilizar para organizar un servicio de policía o para organizar la enseñanza pública, por ejemplo, o las distintas actividades que el Estado cumple. Entonces, allí, primero, alguien lo tiene que imponer. Difícilmente la gente diga, ah, bueno, tenemos que organizar esto, yo voluntariamente voy a hacer mi aporte. En alguna medida sí, pero una medida limitada probablemente, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que desde este punto de vista, el objetivo del Estado es distribuir los recursos sociales de una manera vinculada con lo que se fomenta y con lo que se trata de proscribir. Digo, por ejemplo, la cultura, la educación están exentas de tributos como una manera de subsidiar, ¿no? Esta actividad que el Estado mira con simpatía, valoriza, con valor, ¿no? La considera valiosa. Ahora, otro tipo de actividades, qué sé yo, la trata de personas o la falsificación de moneda o, en fin, lo que habitualmente está castigado por el sistema, no solo que el Estado no lo apoya, sino que trata de impedirlo. Acá hay un ejemplo, ¿no? Que fue una reforma constitucional en el caso de Estados Unidos, que fue la llamada ley seca, o sea, la prohibición de fabricar, de vender, etcétera, bebidas alcohólicas. Después de todo, el alcohol es una droga también, ¿no?
Este, y bueno, ¿qué pasó allí? El Estado intervino, pero intervino de una mala forma, porque al prohibir, de alguna manera terminó fomentando la fortuna de los que estaban en condiciones de desafiar al Estado. Los Al Capone, por ejemplo, ¿no? Entonces, indirectamente, esa actividad del Estado, que tenía un buen propósito, terminó saliéndole mal, terminó siendo un tiro por la culata, ¿no? Y finalmente se derogó la reforma, se hizo otra, donde se entró a admitir el uso, el consumo, la venta de bebidas alcohólicas, porque no pudieron con los desafíos, no pudieron con las violaciones de la norma. Este, Ahí está, cuando yo era un poco más joven, había una serial que se llamaba Los Intocables, que narraba las peripecias de un oficial de policía que manejaba esa. Hubo una película incluso, actuaba Sean Connery, entre otros. Hubo una película, y bueno, ¿cuál era el problema? El problema era que se pretendía reprimir una determinada actividad, y eso, en vez de terminar con la actividad, al final la terminaba fomentando, porque el almacenero de la esquina de pronto no vende alcohol porque no, porque es fácilmente controlable. Ahora, el mafioso que tiene toda una fábrica y tiene todo eso y que tiene dinero para corromper a los funcionarios y todo eso, entonces en el fondo le saca la competencia del chico para permitir digamos, el goce de su poder de los grandes. Entonces, bueno, acá también tuvimos, en determinado momento se legalizó, a través de la venta por las farmacias, de la venta de marihuana, con la idea de que, bueno, tratemos de pincharle el negocio a los que venden narcóticos y eso. Si sirvió o no sirvió, si funcionó o no funcionó, es muy difícil, porque en materia de la vida de la sociedad, es mucho más difícil que decir: hago un experimento, consigo, junto dos moléculas de esto con una de estas, y tengo este producto derivado. Eso lo puedo hacer en el laboratorio. Acá no hay laboratorio. Bien, bueno, después, otra cosa que también vale la pena tener presente, y es que en el Estado, como en todo grupo social, había, había una escuela sociológica estadounidense que hablaba de esto, ¿no? Demandas y apoyos. O sea, la demanda es lo que yo pretendo del sistema y le reclamo al sistema. Entonces, bueno, pretendo un sueldo mínimo de tanto, pretendo determinada calidad en la educación que se me imparte, que recibo, por ejemplo. Y después los apoyos, que son lo que permite sostener al sistema, ¿no? Un préstamo que permite financiar tal cosa, el pago de los tributos, esos son apoyos que ayudan a sostener la estructura. Eh, sí, esa corriente se llamaba estructuralismo, si no me equivoco. Entonces, hablaba de esto, de las demandas y los apoyos. Si la demanda es mayor que el apoyo, al final el sistema va a colapsar. Es como cuando inflamos un globo, ¿no? Cuando la presión adentro del globo es mayor que la de que está afuera, el globo revienta. Y esto puede suceder también. También depende de las políticas financieras de los estados. Por eso, bueno, los ministros de Economía dicen: bueno, hay que tratar de preservar la capacidad de seguir funcionando, ¿no? Y entonces no, tampoco podemos entrar en aventuras que supongan grandes gastos si después no tenemos cómo sostenerlos. Bueno, todo es. Una última cosa. Este, ¿Qué pasa?
cuando hay un fenómeno de integración entre distintos estados, ¿no? Eso afecta a la soberanía individual de cada estado. Bueno, tal vez en cierta medida sí. O sea, cuando entramos, por ejemplo, en el Mercosur, y que no ha servido de mucho, digamos, lo de paso, pero bueno, entramos en eso y nos obligamos a determinadas cosas con nuestros vecinos, y nuestros vecinos se obligan con nosotros, aunque después lo cumplan a medias o no lo cumplan. A no establecer trabas en el mercado, ¿no? A formar parte de un mercado común. Eh, de alguna manera eso nos compromete, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, a partir de ahora yo arreglo con el que se me parece, no tengo este, problemas en ese sentido. Y bueno, y chao, yo soy un país soberano, entonces hago lo que se me canta, ¿no? En cambio, alguien puede decir, no, mire, usted no puede porque usted es parte de este tratado. Y entonces si no lo cumple, y bueno, si no lo cumple, ¿qué pasa? Y capaz que no pasa mucho. Esto es una especie de, no sé si de cuestionamiento, pero uno se plantea el derecho internacional. Y existe como derecho, alguien es capaz de imponerlo coercitivamente, hay una justicia capaz de este, evitar determinado tipo de conductas. Y yo diría no, no y no. No, no es tan posible. Pero bueno, bien. Yo voy a seguir 10 minutos más porque me voy hasta la facultad. Eh, bueno, distintas teorías sobre la naturaleza del Estado. Acá tenemos el contractualismo. Nos importa porque en buena medida nuestro sistema se basa, hace una descripción de este tipo, el contrato social, ¿no? O sea, de alguna manera nos juntamos en una forma virtual, ¿no? Pero nos juntamos, nos damos una constitución que es como una especie de contrato entre los medios de la sociedad, y bueno, por allí anda la cosa. Esta es una doctrina que está, a mi modo de ver, muy emparentada con la idea del derecho natural, el ius naturali. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera, para que haya un contrato, tiene que haber un ordenamiento jurídico previo, ¿no? O sea, yo contrato con alguien una compraventa, en el marco de la ley, o le arriendo una casita de mi propiedad, en el marco de una normativa determinada. O sea, hay un orden que dice esto es así, por ejemplo, la regulación de la propiedad horizontal. Sí, habrá un reglamento de propiedad horizontal que está previsto en la norma, pero si no existiera ese reglamento, igual hay una ley 10.751 que regula esto. Ahora, si yo digo el Estado es un contrato, es la emergencia de un contrato entre la población, los ciudadanos, en fin, vamos a ver. Ahora, eh, te estoy presuponiendo que hay un orden jurídico antes que el Estado. Y eso es el derecho natural, en definitiva. Esto aparece, por ejemplo, en el artículo primero de la Constitución. La República Oriental del Uruguay es la asociación política, ahí aparece el factor poder. Asociación implica esta idea de contrato de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Acá ha aflorado una crítica que yo creo que voy a defender el artículo primero, porque creo que está bien, ¿no? La crítica es decir, bueno, en realidad no sería la asociación de todos los habitantes, sino la asociación de todos los ciudadanos, que son aquellos que tienen determinados derechos, el derecho a votar, el derecho a participar de los cambios constitucionales, por ejemplo, en ocasión del plebiscito, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué digo de todos los habitantes? Ahora, Fiorella, redondeo esta idea. ¿Por qué digo que me parece que está bien?
porque de alguna manera el extranjero que está dentro del territorio también se está asociando, está admitiendo que le apliquen las reglas del Estado uruguayo. Entonces, si es así, es como en esas sociedades comerciales donde hay, por ejemplo, accionistas categoría A y accionistas categoría B, y los categoría B no pueden hacer lo mismo que los otros, pueden hacer algo, pero menos. Entonces, bueno, este habitante que no es ciudadano, sin embargo, a ver, tiene los derechos que tienen todas las personas en nuestro sistema, en primer lugar. Y en segundo lugar, tienen el deber de cumplir con las normas. La ignorancia de la ley no es excusa, dice el Código Civil en el título preliminar. Bueno, no es excusa, ¿no? Entonces, no me puede venir un individuo a decir, ah, no, mire, esto está bien, usted me quiere reprimir porque hice tal cosa, pero en mi país, bueno, en su país no me importa. Acá esto es así. Acá sí, si se te da por pegarle a tu esposa, tendrás que asumir las consecuencias, ¿no? Que pueden ser no del todo gratas, ¿no? En mi país capaz que se podía, acá no se puede. Y acá no solo no se puede, sino que se sanciona. Y si se sanciona y alguien acepta ese estatuto, entonces, bien, de alguna manera se está asociando, está admitiendo que le cobren los errores cometidos. Bueno, Fiorella había levantado la mano, me parece, Buen ¿no? día. No, era para decir algo similar a lo que dijiste tú. Ah, bueno. Y, o sea, lo de los electores no ciudadanos también como que estaría dentro Ah, de por claro, qué se bueno, dice ahí habitantes está. o no. Por eso yo digo que los electores no ciudadanos son un poquito ciudadanos, porque tienen el derecho a votar, en fin, en los referéndums contra las leyes, en las cosas de democracia directa, no en los plebiscitos constitucionales. Ya lo dijimos, lo vuelvo a decir para que quede claro, ¿no? De manera que, bueno, es eso, ¿no? Pero yo, en mi ejemplo, estoy pensando en alguien que no es ni elector, no ciudadano, no es elector. Simplemente se instaló. Quizás con el transcurso dentro de 3 años, si tiene familia constituida, opta por hacerse ciudadano uruguayo. Bueno, magnífico. Está dentro de lo previsto. Pablo Machado. Sí, también habría que incluir dentro de la categoría de habitantes a los menores de edad. Ah, sí, Digo, claro. Sí, porque claro, sí. no, la diferencia con ciudadano. No, Ciudadano claro. que, como usted bien dijo, tiene derecho al voto, derecho Mm. a otros, digamos, a otras prerrogativas que no tienen, por ejemplo, los menores de edad, pero los menores de edad son habitantes del país. Son habitantes, pueden ser nacionales del país, también, si nacieron. Acá la Constitución incluye el tener menos de 18 años de edad entre las causales de suspensión de la ciudadanía. O sea, eso habilita a una mirada que me parece discutible, pero bueno, es un tema de argumentar, ¿no? Eh, acá hay dos soluciones. La primera es decir, el muchacho de 15 años no es, no es un ciudadano, no, ¿por qué no es un ciudadano? Bueno, o al revés, es un ciudadano, pero tiene la ciudadanía suspendida. Estoy hablando de la ciudadanía natural, ¿no? Que es la del nacido o hijo de padre o madre oriental. Esa es una mirada posible. La otra es decir, yo no puedo suspender lo que nunca tuve. Entonces no es suspensión, nunca llegó a ejercer la ciudadanía. Entonces cuando cumple a 18 bueno, le cantamos el feliz cumpleaños y le llevamos la credencial cívica para que pueda empezar a votar, digamos, ¿no? Entonces, sí, está bien. ¿Qué pasa con el menor de edad? Bueno, es un ser humano sin duda, tiene derechos sin duda. Si comete determinadas infracciones, hay sanciones también, ¿no? Ahí está, como es el INISA, ¿no? Y están las normas sobre menores infractores y todo eso. El problema no es
el bebé de 6 meses. El problema es el muchacho de 15, 16, 17 años, que de repente es parte del desafío, ¿no? Integra la banda que desafía el poder del Estado. En fin, bueno, eh, yo los iría dejando. Si les parece, nos estamos viendo el viernes, seguimos con contractualismo, vamos a hablar de algún autor, por ejemplo, Rousseau, Locke, Hobbes, Thomas Hobbes, que son autores que se afiliaron a esta tesis. Yo lo que digo es, en el caso, me olvido de Hobbes, me olvido de Rousseau, por un instante. En el caso, de nuestro caso, tenemos, por ejemplo, algún rastro, sí, digo bien, algún rastro de que hay una mirada contractualista, o sea, de la mano de lo otro, ¿no? De una mirada que consagra el derecho natural de todas las personas. Entonces, eh, seguiremos sobre este trillo. Yo los dejo en la buena compañía eh, buah, este, de Maximiliano, ahí está, y de Ismael, Me enganché con lo que venía diciendo y tuve un pequeño blanco ahí. Bueno, quedamos en eso. Yo dejo Nos vemos, prendido profe. el Chao, aparato, chao. Sí. hasta Chao, que profe sigan. Calidad. Después pido que lo apaguen a las 10. Bueno, nos estamos viendo entonces. Eh, ¿Se escucha? Bajito, pero Sí, se se escucha, escucha. sí. Bajo se escucha. Sí. Bajo, sí. Ahora, ¿se Un escucha poquito mejor? mejor. Sí. Mejor sí. Thomas Hobbes es un autor inglés que, bueno, 1588-1674. Su obra es el Leviatán. Él definía el Estado como un gran monstruo marino. El Leviatán es tomado de la Biblia y es un monstruo marino de varias cabezas, de 7 cabezas. Bueno, él lo definía de esa manera. ¿Por qué? Porque Thomas Hobbes era un partidario del absolutismo. Él teorizó la Revolución Inglesa de 1642, en la cual se proclamó una república en Inglaterra, donde le cortaron la cabeza con un hacha al rey Carlos II Estuardo, pero el que lideró el movimiento republicano, Oliver Cromwell, se proclamó Lord Protector de Inglaterra y estableció un régimen dictatorial. Por eso los ingleses nunca más volvieron a tener república, volvieron a la monarquía, porque la experiencia republicana de ellos no fue buena. Hobbes partía de que en el estado de naturaleza los hombres viven en un estado de guerra completo. O sea, el hombre necesita asociarse para buscar protección, para proteger su vida, su propiedad y su integridad. Por eso el hombre se asociaba para crear una estructura superior y para concederle el poder a un superior. En este caso, bueno, era el rey, porque estábamos en la época del absolutismo. Las ideas de Hobbes, en parte, de que el hombre en el estado de naturaleza vive en un estado de guerra, con- se, son ideas que perduraron durante mucho más tiempo. Por ejemplo, en la época de las guerras napoleónicas, Karl von Clausewitz, en su libro póstumo de la guerra de 1831, había definido que la guerra es un acto de fuerza y de agresión por el cual se le obliga a un enemigo o adversario a acatar nuestra voluntad.
Y Otto von Bismarck, ya a fines del siglo XIX, había dicho que la guerra era el estado natural del hombre. Por tanto, las ideas de Hobbes tuvieron eco mucho más hacia el futuro. Este fue el primer autor contractualista. Partía de esa base de que los hombres necesitan proteger ciertos bienes, integridad, necesitan seguridad y necesitan proteger, aparte de su vida, su propiedad. El Estado tiene que garantizar todo eso. Entonces los hombres ceden su poder individual a una entidad que Hobbes la llamaba Leviatán, que ese Leviatán era el que tenía que protegerlos en esos bienes. A cambio de ello, los hombres al ceder sus poderes, obedecerían a este amo supremo, este monarca absoluto. Le iban entregando sus cuotas de poder para que este Leviatán tomara el poder de todos y gobernara. Bueno, es el inicio de la concepción absolutista. Luego vino Luis XIV, que la llevó hasta al máximo con su frase L'État c'est moi, el Estado soy yo, donde él se definía como el Estado. Y bueno, y construyó el Palacio de Versalles, etcétera. Pero el absolutismo comienza con Thomas Hobbes, que además era un actor contractualista, porque partía de esa base de que los hombres se iban asociando en forma voluntaria para proteger sus bienes, su seguridad, su integridad, su vida, y concedían su poder, serían voluntariamente su poder a a un señor feudal para que éste fuera el que se encargara de proteger todos sus bienes. O sea, le cedían su libertad a un señor feudal para que éste se encargara de protegerles la vida, la propiedad, etcétera. Entonces, lo hacían en forma voluntaria, por eso es contractualismo, era un contrato social entre el soberano y los súbditos. Lorena Rodríguez tiene, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Quería hacerte una consulta. Viste que Hobbes dice que el estado de naturaleza es la guerra Sí. de todos contra todos. ¿Y qué significa contra todos homo homini lupus? Homo homini lupus es una frase latina. El hombre es el lobo del hombre. ¿El qué? El hombre es el lobo del hombre. Ah, ok. O sea, es un estado de guerra todos contra todos. Están todos en guerra uno contra el otro. Para terminar con ese estado de guerra y tener, por ejemplo, un estado de paz, tienen que ceder sus voluntades, tienen que ceder su poder y tienen que ceder su libertad. ¿A quién? A un señor feudal que asume los poderes y las libertades de todos, se, se compromete a protegerles la vida, la integridad y la propiedad, y con ese compromiso este, gobierna, pero gobierna en forma absoluta, no gobierna en forma a través de un parlamento, gobierna en forma absoluta. Por eso Hobbes es uno de los teóricos del absolutismo. Aparte de ser un autor contractualista, es absolutista. No, no nos habla de una separación de poderes. Si bien llama al Estado Leviatán, lo hacen también por motivos religiosos. Tengamos presente que en Inglaterra en aquel momento había una guerra civil entre católicos y protestantes, y Hobbes no tomó partido ni por católicos ni por protestantes. Entonces, también como muchos terminaban con la cabeza bajo el hacha, Hobbes se preocupó mucho de no entrar en contra de los intereses del monarca inglés. ¿Sí? Sí, sí. No, profe, que iba a comentar que nosotros justamente estamos trabajando a Thomas Hobbes en ideas y si no me equivoco, él decía que los ciudadanos tenían como una libertad negativa, puede ser. O sea, como que ellos más se le decían lo que no, la libertad que tenían de no hacer ciertas cosas, de que sí hacer o tener ciertos derechos. A ver, estamos en la época del absolutismo. El absolutismo es donde
el principal señor feudal es el rey. Este reúne en su corte a todos los demás señores feudales. Luis XIV lo hizo, los entretenía con bailes, con fiestas. ¿Para qué? Para que los señores feudales no estuvieran en sus castillos y levantaran ejércitos contra el rey. Nada más que para eso. Pero lo que se buscaba era el feudalismo seguía existiendo. Los nobles tenían sus castillos, tenían sus campos y tenían a sus siervos que trabajaban para ellos. Clero y nobleza no tributaban, tributaban los demás, que sostenían a los estamentos. La sociedad todavía estaba dividida en estamentos sociales y era prácticamente imposible salir de un estamento y pasar a otro. El que nacía campesino vivía y moría campesino, era hereditario. Además, la iglesia establecía que eso venía dado desde arriba por Dios. Por tanto, ese era el orden divino y era inalterable. Esto se fue modificando ya con el segundo actor contractualista, que fue John Locke. John Locke lo que hace es teoriza la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688. Esta revolución se basa en algunas premisas distintas. Primero, en el liberalismo político. Lo que se busca es, bueno, el poder del rey no puede ser absoluto, tiene que estar limitado. Limitado porque tiene que haber un enfoque hacia la ciudadanía. Locke percibía tres poderes: el poder ejecutivo, que se encargaba de hacer cumplir las leyes; el poder legislativo, que era el que las tenía que elaborar, pero nos hablaba de un poder federativo, no un poder judicial. El poder federativo de Locke era el que tenía que establecer las relaciones internacionales con los demás estados, sobre todo por el interés que tenían los ingleses en el libre comercio y la libertad de los mares, principalmente. Locke sí pudo teorizar esa revolución, escribió su libro Ensayo sobre el gobierno civil, Maxi, eh, ¿sí? y pero entonces, ¿a qué poder le refería, según Locke, esa potestad de enjuiciar o de juzgar? Para Locke era parte del poder ejecutivo, o sea, Ah, ahí todavía va. no lo tenía muy claro, este, no estaba la definición que nosotros tenemos. Pero lo que la revolución inglesa de 1688 sí llevó al establecimiento de una monarquía parlamentaria en Inglaterra, con dos cámaras: una cámara de los comunes, que son elegidos, son los diputados elegidos por un distrito. Había dos partidos: el partido Tory, que eran los conservadores, y el Whig, los liberales, y después una cámara de los lores, donde estaban los nobles, que eran lores prelados, algunos de la iglesia anglicana, otros eran prelados este, por título nobiliario, otros eran lores vitalicios, otros eran vitalicios y hereditarios, y en la cámara de los lores estaba el poder judicial. O sea, Inglaterra estableció que el máximo tribunal son los cinco lores juristas, los Five Law Lords, que son que están en la Cámara de los Lores, con lo cual no hay una separación entre poder judicial y poder legislativo. No es la única función que cumple la Cámara de los Lores, porque en realidad el rey pasaba a ser asistido por un primer ministro, en principio porque cuando Locke teoriza la Revolución Inglesa, ¿quién llega a Inglaterra? Llega Guillermo de Orange, que era el estatuto de Holanda, con lo cual no tenía ni idea de lo que era Inglaterra, no hablaba inglés, entonces necesitó de un primer ministro que le explicara y que le asesorara sobre lo que era Inglaterra. Este primer ministro a su vez designaba ministros en varias carteras, y estos eran responsables ante la Cámara de los Comunes. O sea, el rey fue perdiendo poder en Inglaterra porque, bueno, dejó de ser un monarca inglés propiamente dicho y vino una dinastía holandesa, vino la dinastía Orange, la cual luego fue sustituida por los Hannover, que eran alemanes, que tampoco sabían, hablaban inglés, no tenían ni idea de lo que era Inglaterra, hablaban alemán todo el tiempo. Entonces, eso llevó a que el parlamentarismo se afianzara también mucho más en Inglaterra, por el hecho de que el monarca desconocía las costumbres del país en el que estaba,
desconocía las normas de ese país y desconocía cómo funcionaba todo. Era más bien una figura ya decorativa. Además, desde 1603 se había establecido en Inglaterra la unión de las coronas. Inglaterra, Escocia, Gales habían unido sus coronas en un solo monarca. Si bien eran tres países separados, tenían el mismo monarca en común. Para 1707, por el Acta de Unión, ya bajo el sistema parlamentario, se crea el Reino Unido de la Gran Bretaña, Inglaterra, Gales y Escocia. Se unen en un solo país, buscando la integración británica. Y aquí, en el Parlamento inglés, se integran los parlamentarios de Gales y de Escocia. Entonces el primer ministro pasa a ser primer ministro para toda la isla de Gran Bretaña y el rey es rey de toda la isla de Gran Bretaña. Esta acta de unión ha funcionado, todavía el Reino Unido existe como país y fue una de las principales potencias mundiales. Entonces, la idea de establecer una monarquía parlamentaria funcionó. Esto influyó mucho en Francia. O sea, Charles de Secondat, barón de Montesquieu y Gabré, se inspiró en el modelo inglés para escribir su libro El espíritu de las leyes. Y aquí Montesquieu establecía la teoría de los frenos y contrapesos, que tiene que haber tres poderes: un poder ejecutivo, que se encarga de ejecutar y hacer cumplir las leyes, un poder legislativo, que es el que las tiene que crear, y un poder judicial, que es el que debe encargarse de impartir justicia. Y los tres tienen que ser independientes entre sí, pero a su vez uno controla al otro, el poder controla el poder. Esta idea surge con Montesquieu. Es tomada por varios autores como Voltaire, Diderot, que fueron los que crearon la enciclopedia en Francia. Recordemos que el siglo XVIII fue muy prolífero en Francia porque es considerado el siglo de las luces o iluminismo, con todas las ideas nuevas que surgen contra el régimen absolutista, que aún todavía se mantenía en Francia, pero ya iba perdiendo cada vez más fuerza. Aparece Jean-Jacques Rousseau, que era un autor de origen suizo, que había sido protestante, pero se convirtió al catolicismo, se radicó en Francia, pero como era suizo, Suiza vivía otra realidad totalmente distinta. Los cantones suizos se manejaban por asambleas cantonales, este, también había un gobierno más o menos de tipo de confederación. Entonces Rousseau llega a Francia con un bagaje y una historia personal distinta a la que se vivía en el sistema francés y escribe este, el ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, donde dice: cuando un hombre cercó un pedazo de tierra y dijo, esto es mío, ahí comenzó la propiedad privada. Y ahí comenzó el problema de la desigualdad entre los hombres, los que tienen la propiedad de la tierra y los que no. Comenzó a haber amos y comenzó a haber esclavos. Luego estableció, creo, otro libro, El contrato social, en el cual define que la sociedad es a través de un contrato. El Estado es un contrato entre el soberano y la población, donde la población se compromete a determinadas cosas haz con el soberano, pero el soberano también se compromete a determinadas cosas respecto de la población. Y en ese compromiso que establece el soberano para con la población está el respeto de los derechos individuales, la libertad de culto, la libertad individual, aparte de la seguridad, la vida, la integridad y la propiedad. Ya. Ya Rousseau esboza el respeto a la libertad de las personas en el contrato social. Las ideas de Rousseau trascienden el Atlántico, porque en 1774 viene la Declaración de Derechos del Hombre de Virginia, que dice que todos los hombres nacen libres e iguales y que todos tienen los mismos fines, o sea, deben perseguir la búsqueda de su libertad, de su bienestar y de su felicidad. Esto llevó a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos basada en ese principio, en 1776, donde se proclama la independencia de una
primero fue una confederación, pero luego terminó siendo una república federal, totalmente fue independiente, fue sin monarca, donde el presidente es electo por los ciudadanos, donde todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. Entonces, todo esto fue lo que generó la Revolución Francesa, porque bueno, los soldados franceses que fueron a ayudar a la Revolución de Estados Unidos volvieron a Francia con nuevas ideas y con el conocimiento de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Constitución de 1787. Volvieron con todo ese bagaje a Francia y bueno, tenían ideas nuevas, y no estaban dispuestos habían luchado por la libertad y por la igualdad, bueno, ¿por qué ahora tener que seguir soportando un monarca absoluto? Bueno, entonces muchos de esos soldados se plegaron a la Revolución Francesa. Por algo el rey Luis XVI contó con muy poco apoyo militar dentro de Francia, más allá de que Francia económicamente estaba en quiebra, primero por las guerras de Luis XV, que habían sido costosas y Francia había perdido prácticamente todas sus colonias en América del Norte y la India. Y Luis XVI, bueno, se embarcó en ayudar a Estados Unidos, pero se embarcó estando con números rojos y terminó en total bancarrota. Entonces, cuando convoca a los estados generales, nobleza, clero y tercer estado, lo que hace es, quiere pedirle al tercer estado más impuestos. Y resulta que, como la nobleza y el clero no tributaban, se negaron a tributar, se cancela la reunión de los estados generales, que era un parlamento medieval que todavía subsistía en Francia, tenía un origen feudal. Los diputados del tercer estado se autoconvocan proclamando que son la Asamblea Nacional de Francia. Y ahí surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que lleva también sigue la doctrina contractualista, porque el contractualismo todavía no había desaparecido, pero todos los hombres se asocian para configurar ahora sí la nación. Todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Entonces, esos derechos tienen que ser garantizados por el Estado. El Estado-nación pasa a ser la nación francesa, el pueblo francés que se convierte en un Estado. Ya no es el rey es el Estado, sino que la soberanía radica en la nación. La nación es el pueblo jurídicamente organizado a través de sus instituciones creadas por los vías legales, constitucionales, etcétera. Y bueno, la Revolución Francesa llevó, que fue teorizada por Danton, Marat y Robespierre, después desencadenó, bueno, el terror, el gran terror, y termina con la proclamación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses. Un imperio que si bien se expandió por Europa, llevó todas sus ideas, las esparció por Europa, a tal punto que después de que terminan las guerras napoleónicas comienzan a estallar revoluciones liberales en toda Europa, más allá de la revolución en las colonias españolas de América. ¿Por qué? Porque las ideas que Napoleón llevó, aparte de haber sido un emperador, llevó sus ideas por todo el continente. Y esas ideas de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, bueno, se expandieron y llevaron. Napoleón tenía una constitución, creó el Código Civil, el Código de Comercio, todo eso fue por el resto del continente europeo hasta llegar a implotar en revoluciones. La oleada de 1820 fue la consecuencia inmediata de las guerras napoleónicas y de la Revolución Francesa. Eso es innegable, así como la guerra de independencia de las colonias de América Española, que también buscaron y tuvieron influencia en las ideas, sobre todo de Rousseau en América Latina. Fueron el principal ideólogo fue Rousseau para el sistema latinoamericano. En Estados Unidos tomaron más bien las ideas de John Locke en base a la independencia del Reino Unido. Pero son más o menos los conceptos.
Eh, Hobbes había pretendido crear eh, un Estado eh, poderoso en Inglaterra, eh, un Estado fuerte, eh, digamos, como una república eclesiástica y civil, porque decía que el soberano sostenía dos cosas. Sostenía por un lado un orbe con una cruz, que era el poder religioso, y por otro lado la espada, que era el poder civil, el poder militar. Eso lo sostenía el soberano siempre. Bueno, Hobbes justificaba la existencia de este soberano absoluto. Locke no lo justificó. Locke lo que justificaba era la existencia de un soberano con un poder limitado, que tenía que haber una constitución, fuera rígida o fuera flexible, pero que limitara los derechos del soberano y además limitara los poderes del soberano. Y Rousseau sostenía que sí, que tenía que haber un sistema donde el soberano estuviera limitado, donde tuviera su poder limitado. Ninguno pretendía que hubiera una república, ninguno pretendía que hubiera un sistema republicano establecido, todos se basaban en un modelo de monarquía constitucional, parlamentaria, con una o dos cámaras, pero ninguno quería salir del sistema monárquico, porque era lo que conocían y lo que habían visto. Y además el modelo que tenían era Inglaterra primero, el Reino Unido después, una monarquía liberal parlamentaria. Entonces todos más o menos buscaban copiar el sistema británico. Ya después, con la independencia de Estados Unidos, se vio que se podía haber un sistema que fuera liberal, republicano, presidencialista y federal. O sea, un sistema totalmente distinto. Y bueno, algunos ya empezaron a plantear la idea de, bueno, no queremos soberanos, queremos república, que el jefe de Estado y de gobierno en un periodo y después cesen y venga otro, o que haya un directorio, o que haya un consulado, como había en la antigua Roma. Se rescató la idea de Napoleón Bonaparte en su momento rescató la idea del consulado de la antigua Roma, teniendo Francia tres cónsules, cuando Roma tenía dos. Eh, bueno, Napoleón después se proclamó primer cónsul vitalicio y después emperador, pero la idea era rescatar algunas instituciones republicanas de la antigüedad, porque bueno, la idea de la democracia ateniense, todo eso fue lo que llevó a las revoluciones y lo que llevó a que eh, tuvieran cierta fuerza. Para Hobbes, ningún hombre era lo suficientemente fuerte para poder imponerse sobre sí, por eso se tenían que unir. Locke sostenía que los hombres, si bien no eran fuertes, tenían la seguridad que les daba el soberano, que les daba el Estado. Y para Rousseau, el Estado era el que tenía que velar por los derechos de las personas. Después Rousseau escribió un libro llamado El Emilio sobre educación, eh, una forma de educación bastante donde se trataba, bueno, que los niños tenían que ser educados al aire libre, con plena libertad, pero bueno, Rousseau tampoco lo aplicó en su vida personal porque a sus hijos los recluyó en un monasterio para que fueran educados, o sea, pregonó una cosa en su libro y aplicó otra cosa en la vida real. Pero bueno, eran las contradicciones de aquella época. Recordemos que pasamos del siglo XVI, XVII y XVIII. En esos siglos hubo reformas religiosas también. La reforma protestante que se fue expandiendo por Europa, la contrarreforma católica y además los enfrentamientos, la creación y desaparición de países. Surge, por ejemplo, Holanda como un país independiente, que también se constituye como una república federal, eh, con nobles, pero con una potente burguesía que respeta los derechos individuales de las personas, es cierto, también respeta, eh, el Estado se encarga de proteger a los ciudadanos,
no tiene un sistema monárquico absolutista, tiene un sistema más bien liberal. Eso Holanda lo estableció ya desde el inicio. Los países nórdicos tenían la tradición de la existencia de la asamblea de hombres libres, ya desde la época vikinga, con lo cual esta asamblea de hombres libres siguió existiendo hasta luego evolucionar en los parlamentos de Dinamarca, de Suecia, que limitaban el poder real. Bueno, la idea de la limitación del poder real viene más bien del mundo escandinavo, de Holanda, del mundo anglosajón, y bueno, en Alemania con el Sacro Imperio, que era en realidad una confederación de pequeños principados, ducados, donde el emperador tenía muy poco poder sobre sobre sus súbditos, en realidad. No, había una asamblea imperial que funcionaba una vez al año y no tenía la suficiente fuerza como para establecer leyes para todo el imperio. Era algo más bien decorativo. Pero bueno, el contractualismo fue la teoría en la cual se basaron las constituciones de América Latina. Se basó la Constitución Española de Cádiz, la de 1812, su opuesta, que fue el Estatuto de Bayona, que crearon los partidarios de Napoleón en ese mismo año, y se basó la Constitución Uruguaya de 1830, en su artículo 1, cuando define que la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio. Eso es una definición contractualista. Es una asociación, es un contrato entre todos los individuos que residen en el territorio. Un contrato consensual, y es un contrato voluntario, y es un contrato además eh, no requiere firma. O sea, los contratos consensuales sabrán de derecho civil, que es con la sola palabra ya está realizado y perfeccionado el contrato. Bueno, eso es lo que define nuestra Constitución en base al sistema que tenemos en el día de hoy. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos una Constitución contractualista y ese artículo 1 es el que sigue rigiendo, viene desde 1830. O sea, nosotros todavía nos adherimos a la doctrina contractualista. Hay otros países que ya la han abandonado. Uruguay sigue estando en esa tesis contractualista, porque bueno, se entendió que era la tesis que mejor comprendía y bueno, quedó desde la época de 1830, cuando el contractualismo todavía tenía en América Latina bastante fuerza, tenía muchos seguidores, eran los autores que más se esbozaban. Luego vinieron otros autores que tenían otras formas de encarar el Estado, que se van a ver más adelante, eh, autores de distinta índole, pero en 1830 lo que había era contractualismo. Se entendía que el Estado era un contrato entre todos los individuos para formar una ficción jurídica que es el Estado y otorgarle el poder a alguien que fuera el jefe del Estado para que se encargara de la protección de la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad de los habitantes. Y estos habitantes se comprometían a obedecer y a respetar las leyes que emanaran de este poder constituido. Pero esto rompía con la tradición de que, bueno, el poder venía de Dios hacia este soberano, ¿no? El poder no venía de Dios hacia el soberano, el poder lo obtenía el soberano por la asociación de las personas que integraban esa sociedad. Por tanto, ahí se había un quiebre con la tradición católica romana, que establecía que el poder venía desde lo divino. No, el poder no viene desde lo divino, el poder es por asociación, por un contrato. ¿Sí, Pablo Machado? Sí, profesor, buenos días. Usted nombraba la Constitución de Cádiz de 1812, que fue la primera constitución liberal que tuvo España.
que fue una ruptura, digamos, no solamente con la monarquía, sino que fue, si bien reconocían el papel del rey, pero fue una ruptura también con la Iglesia Católica. Por eso la Constitución de Cádiz, cuando nombraba la nación española, no se refería a la geografía que va desde los Pirineos hasta las Canarias, sino que No, no, nombraba al soberano pueblo español. hablaba de O los sea, incluía al soberano pueblo español como nación española. hablaba Este, también. la plaza matriz que dice Constitución no es por la Constitución de acá de 1830, es por la Constitución de Cádiz de 1812. Hablaba de los españoles de ambos hemisferios, o sea, consideraba Claro, españoles a los de América y a españoles a los de peninsulares, en igualdad de condiciones, por que eso, eso antes no sucedía. Los españoles nacidos en América eran unos españoles de segunda frente a los españoles nacidos en la península. Bueno, los establecía en pie de igualdad. Los partidarios de Napoleón habían creado un estatuto en Bayona en los mismos términos también para José Bonaparte, con lo cual, si bien el estatuto de Bayona rigió poco en España y en pocas partes, eh, también tiene su aporte de que también establecía una monarquía liberal, constitucional, prescindía de la Iglesia, igualaba a los españoles de ambos hemisferios, iba en la misma línea que la Constitución de Cádiz, o sea, eran prácticamente lo mismo. O sea, uno podría haber defendido uno como el otro. La diferencia es que el Estatuto de Bayona era respaldado por las tropas francesas que se habían establecido en España, lo cual eran considerados unos invasores, nada más. Pero el resto de lo que esboza es lo mismo que esboza en la Constitución de Cádiz. Incluso algunos llegaron a llamarle Constitución de Bayona. Pero bueno, este, España sí rompió. Luego sí tuvo un retroceso por el efecto de la las influencia 10:30. católica. Sí, perdón, profesor, perdón la interrupción. Por eso cuando, y esto es una nota, digamos, aparte así, anecdótica, cuando se restaura el absolutismo en España con la llegada de Fernando VII, por eso los absolutistas lo traían bajo la consigna, vivan las cadenas, muera la nación, porque justamente este era para dar por tierra la Constitución de Cádiz. Y bueno, Fernando VII dio por tierra con la Constitución de Cádiz, pero después tuvo una revolución en 1820. No, no sobrevivió la oleada revolucionaria de 1820, que se expandió por España. Después España tuvo varias guerras civiles a partir de ahí, porque bueno, la lucha entre absolutistas y liberales fue durante por lo menos medio siglo en España, como fue en el resto de Europa, es la realidad. O sea, la Revolución Francesa y el siglo XVIII, que fue muy fermental en cuanto a las libertades individuales y en cuanto a lo que se esbozaba sobre los derechos del hombre y del ciudadano, bueno, que tuvieron su efecto en el siglo XIX prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX eran todas guerras civiles por ese tema. Ya después de la segunda mitad del siglo XIX se fue comprendiendo el concepto de Estado-nación, se fue comprendiendo el concepto de los derechos y libertades individuales, y se fue comprendiendo también el concepto de que los países tenían que ser un Estado, una nación, y se fueron unificando pueblos para formar un Estado-nación, y se dio la unificación alemana, la unificación italiana, eh, fueron surgiendo los países balcánicos se independizaron del dominio otomano, bueno, surgió lo que es más o menos el mapa actual de Europa. Aquí en América se fueron creando los diversos países americanos. Algunos fueron creados por sí, otros los crearon otros, pero bueno, en realidad cada pueblo fue tomando su camino por el hecho de que ya no eran colonias, ya no eran, eran naciones y se fueron formando su propio destino, algunos como repúblicas, otros como monarquías, luego pasaron a ser repúblicas, prácticamente América es republicana,
Tuvieron sus guerras civiles, sí, conservadores, liberales, unitarios, federales, pero después fueron tomando sus formas cada país. Ya para el siglo XX, ya América ya estaba más o menos definida cómo iba, como la estructura que iba a tener. Tuvo un siglo XIX donde, bueno, sí, luego de la independencia, los desacuerdos sobre la organización estatal aparecieron, pero todo eso llevó a grandes cambios. Pero luego en el siglo XX, lo que es América más o menos ya estaba organizada, cómo se estructuran los diversos países. Ya estaban los estados-nación, los conceptos de nación, las personas ya tenían el concepto de que, bueno, yo soy nacional de tal país, que antes no lo tenían, pasaban la frontera como si nada. Bueno, las fronteras fueron pasando a ser, además de límites políticos, también un límite cultural. Yo pertenezco a este lado de la frontera, a esta nación, a este pueblo, que antes eso no sucedía. Entonces, bueno, se fueron estableciendo los actuales estados que existen el día de hoy, con más o menos éxito, pero se han ido estableciendo con sus sistemas, pero han ido superando los conflictos internos. ¿Sí? Ismael, Profe, perdón, no escuché eso último que dijo. el siglo XIX fue en América un siglo bastante complicado para el establecimiento de los estados. Hubo guerras civiles entre unitarios y federales, conservadores y liberales, que terminaron con el establecimiento de los estados actuales. Ya para el siglo XX todos esos conflictos se superaron. Hoy tenemos los estados, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, ya están establecidos, tienen sus fronteras. Por ejemplo, un chileno se siente chileno, siente que Chile es su nación. Antes, en la época colonial y en el siglo XIX, en la primera parte, eso no pasaba. Cruzaban la frontera y bueno, daba lo mismo de un lado que del otro, ¿no? Ahora hay una frontera que aparte de ser política, ahora es cultural. Yo pertenezco a tal pueblo, yo soy de tal nación, tengo tal nacionalidad, me identifico con tal pueblo, con tal estilo de vida, con tal tradición histórica, con tal costumbre. Eso llevó, fue un proceso social y cultural que llevó el siglo XIX en América, pero hoy tenemos los estados modernos que existen. Bueno, ya son 9:56.